Titulé esta enseñanza Jonás más que una alegoría. Desde mi infancia he escuchado varias versiones de la historia del profeta Jonás e incluso las he confundido con otras historias. De hecho, preparando esta enseñanza me vi involucrado en mi intelecto para corregir la palabra ballena por gran pez. Les pregunto en esta mañana, ¿quiénes no han escuchado sobre la historia del pez que se tragó a Jonás? Puedo asegurar que la mayoría. ¿O quiénes no han oído sobre las distintas enseñanzas que se han tomado de este libro? ¿O sobre las muchas fábulas que se han escrito que dan la impresión de ser similares a este acontecimiento, como la historia de Pinocho? No estoy hablando de un libro desconocido para nosotros. Y he querido traer a ustedes esta enseñanza debido a la desinformación tan grande que existe en el pueblo cristiano acerca de este libro. Es mi interés que corrijamos ese aprendizaje erróneo en el cual hemos sido instruidos durante mucho tiempo, que va desde todo tipo de alegorías hasta estudios superficiales del relato. Permítanme entonces dividir esta instrucción en 4 secciones distintas. Veremos en primera medida la necesidad de estudiar este libro bajo las premisas de 2 de Timoteo 3, 15 al 16. Luego analizaremos la naturaleza del libro de Jonás, seguido de una pequeña explicación acerca de la unicidad de este libro, y culminaremos revisando los propósitos de este libro y algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Iniciemos pues con un primer punto que sería la necesidad de estudiar este libro bajo las premisas de 2 de Timoteo 3, 15 al 16. Por favor, acompáñenme a leer 2 Timoteo. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, diciéndole, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como primer punto, entonces, estimados oyentes, deseo utilizar el texto de 2 de Timoteo 3, 15 al 16 para realizar una corta hermenéutica de este libro de Jonás. No podemos acercarnos a las Escrituras sin tener en cuenta estas pautas que nos da este texto, y es nuestro deber como estudiantes de la palabra de Dios el aplicar estos principios de interpretación a lo que leemos. Si no lo hacemos así, la Biblia pasa a ser un libro común y corriente. Tomemos pues estos versículos y apliquémoslos sobre el libro de nuestra enseñanza. En primera medida, el libro de Jonás es un libro que señala la salvación en Cristo, como dice el versículo 15. Este libro contiene un valor evangelístico grande. Nos muestra la disposición de Dios para salvar a los pecadores desde el versículo 1 del primer capítulo, al enviar al profeta Jonás y llamar a toda la gran nación de Nínive al arrepentimiento. Es un libro que nos hace sabios para salvación, como leíamos en 2 Timoteo, y proclama de principio a fin el mensaje del Evangelio como los demás libros de la Biblia. Señala la maldad del pecado y el destino de los malos, y también apunta a la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido. Arroja al pecador en los brazos del Salvador, dando entendimiento de su condición precaria y de la gracia divina de Dios. No es un libro que simplemente narra la historia de un hombre que fue tragado por un gran pez y que solo serviría para entrar a discutir sobre asuntos científicos del hecho. Su significado no es una enseñanza meramente superficial sobre los problemas de la vida, sino que es un material invaluable que el Espíritu Santo puede utilizar también para salvar a los pecadores. En segunda medida, el libro de Jonás es un libro rico en doctrina, como dice el versículo 16 de 2 Timoteo. Una lectura profunda del libro nos puede llevar por las distintas doctrinas evangélicas,
Nos muestra la doctrina de la soberanía de Dios cuando leemos este relato asombroso de la tempestad en el capítulo 1. Cómo el Señor controla las causas secundarias para llevar a cabo sus planes. Luego en el capítulo 2 exalta la misericordia de Dios sobre sus hijos que sufren al escuchar la oración de Jonás. Resalta las palabras del Salmo 34:15, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y que el capítulo 3, hermanos, nos lleva a considerar la enseñanza sobre la elección incondicional, ¿no cree? Un pueblo que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, como es el pueblo de Nínive, ahora ve la mano de Dios para salvación y responde con humillación y súplica al llamado. El Dios que creó los cielos y la tierra también es Señor sobre su creación y dueño de los corazones del pueblo de Nínive. Vemos hombres muertos en sus delitos y pecados, que son resucitados para clamar a Dios fuertemente, como leemos en el capítulo 3. Querido hermano, amigo, queremos seguir enumerando muchas enseñanzas de este libro para reafirmar nuestra fe, y sin embargo hay muchas más cosas por observar. En tercera medida, es un libro abundante en corrección y justicia. Nos estremecemos al leer la reprensión de nuestro Señor a nuestros propios corazones por medio de este relato. Vemos nuestra necedad al alejarnos de Dios y abandonar sus mandamientos como lo hizo Jonás. Nos constriñe saber que muchas veces nos negamos a hacer la voluntad de Dios y evitamos predicar el evangelio a nuestros familiares y amigos. Y así como Jonás seremos reprendidos por esta actitud, por nuestra falta de diligencia en las labores cristianas. ¿Qué podemos decir de justicia? Vemos a un Dios justo ejerciendo su posición de juez sobre los pecadores. Un juez a cuyo trono suben toneladas de maldad de los hombres, como dice Jonás 1:1. Un juez que tiene motivos verdaderos para enojarse y no es hombre para que se arrepienta, como en el caso de Jonás, que se enojó sin justa causa en Jonás 4:4. Con lo que hemos visto hasta el momento, podemos incluir este libro de Jonás como un libro inspirado por Dios, útil para los propósitos que Él desea para su pueblo, para su iglesia. Y ahora vamos a pasar a explicar la naturaleza de este libro. Así que como segundo punto, para los que toman nota, vamos a revisar la naturaleza del libro. Desde el primer versículo del libro se observa la esencia narrativa del mismo. Nos presenta al profeta Jonás como un hombre llamado a predicar a un pueblo grande, más o menos como el tamaño de la población del municipio de Chía, para que tengamos entendimiento, que desobedeció a este llamado, o sea Jonás, y posteriormente fue tragado por un gran pez para ser comisionado de nuevo y ser enviado a predicar a esta nación. Este libro es un registro de eventos en la vida de un hombre real que fue delegado por el verdadero Dios viviente. No es un libro con una parte histórica y una parte simbólica, sino que en su totalidad relata tanto la desobediencia y el castigo de un profeta, como el arrepentimiento de hombres pecadores de una ciudad establecida físicamente sobre un territorio en la tierra. Es este Jonás el mismo profeta que habló la palabra de Dios en tiempos de Jeroboam II, según nos dice Segunda de Reyes 14:25. Dice la palabra de Dios: él restauró, hablando de Jeroboam, los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gadefer. Veamos algunas otras razones por las cuales debemos considerar este libro sobre las bases de una realidad narrativa e histórica. Es decir, deseo comprobar que Jonás es un personaje histórico y no simbólico ni ficticio, que en realidad fue enviado por Dios, tragado por un pez y otros asuntos. Tenemos como primer tema la evidencia interna del libro. Este libro no corresponde a una alegoría que contiene
lecciones espirituales profundas como muchos piensan, sino que registra hechos verdaderos que tuvieron su momento en la historia de la humanidad. Permítame explicar un poco la definición de alegoría para un mejor entendimiento para todos. En términos generales, una alegoría es una composición literaria o representación artística que tiene sentido simbólico. En la escritura, esta expresión literaria se encuentra generalmente en las parábolas enseñadas por nuestro Señor Jesucristo para explicar verdades espirituales. Acompáñenme, por favor, a ver algunos ejemplos. Tomemos la parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo 13, 3 al 9. Dice la palabra de Dios: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola observamos el uso de un relato para ilustrar las distintas respuestas de las personas al escuchar la palabra de Dios. El Señor está usando una alegoría para enseñar esto. Otro ejemplo de alegoría lo encontramos en el libro de Proverbios. Está lleno de alegorías. Tomamos un versículo, Proverbios 25:12, que dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. George Lawson comenta sobre esto diciendo: los adornos de oro se usaban en la antigüedad en los oídos de las personas distinguidas, pero nada adorna tanto al oído, a juicio del filósofo inspirado, como el escuchar obedientemente la sabia reprensión. Entonces vemos acá al sabio usar la alegoría para presentar una enseñanza bíblica. Les pregunto si quedó entonces claro el concepto de alegoría para ustedes. Podríamos seguir con más ejemplos en la Biblia. Sin embargo, déjeme comentar por qué menciono este punto, en este punto de este concepto. Resulta común en los círculos cristianos hoy en día dar explicaciones en forma de alegoría a los libros de la Biblia, como es el caso de Jonás, para evitarse la discusión científica y atea con los no creyentes. Algunos escritores religiosos recurrieron a explicaciones racionales del milagro del gran pez. Y quiero traer acá algunos comentarios de estos escritores religiosos para que observemos el maltrato que le hemos dado a la palabra de Dios. Dice uno de ellos: cuando desembarcó Jonás en el mar, fue llevado a bordo de una embarcación llamada la Gran Fiera. Otro dice: Jonás pasó 3 noches no en el vientre de un gran pez, sino en una posada con una ballena como letrero. Otro dice: pasó este periodo en un baño público llamado la ballena. E incluso algunos llegan a conjeturas racionalistas sobre la hipótesis de que Jonás soñó todo el incidente cuando cayó en un profundo sueño durante la tempestad, cosa que la leemos en Jonás 1, pero eso no fue lo que sucedió. Todas estas locuras se escuchan de parte de los cristianos liberales, y resulta vergonzoso y lamentable ver estas salidas infantiles y convenientes para evitar conflictos con los demás. Y si bien las escrituras contienen alegorías como los ejemplos que les mostré, este libro de Jonás no se debería leer o estudiar aplicando este principio de interpretación. En este libro no se nos indica que dichos hechos ocurrieron sobre un sueño que tuvo el profeta, como en otros libros. Estamos tratando con sucesos verdaderos,
que acontecieron en la historia sobre un hombre y una nación reales. J.C. Ryle comenta sobre esto. Nuestro Señor, en Mateo 12, se refiere a la historia de Jonás y a su milagrosa preservación en el vientre del pez como hechos innegables. Recordemos esto cada vez que oigamos a los hombres que profesan creer a los escritores del Nuevo Testamento y sin embargo se burlan de las cosas registradas en el Antiguo Testamento, como si fueran fábulas. Tales hombres olvidan que al hacerlo desprecian a Cristo mismo. La autoridad del Antiguo y del Nuevo Testamento se mantiene o cae junta. El mismo espíritu que inspiró a los hombres a escribir sobre Salomón y Jonás, inspiró a los evangelistas a escribir sobre Cristo. Muy bien, en segunda medida, estamos revisando la naturaleza de este libro. Ahora, en segunda medida, es un libro que es referenciado por nuestro Señor Jesucristo. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, su predicación fue enriquecida en al menos 3 ocasiones con los registros de Jonás. Por favor, anótelo para que lo lea en casa. Vemos en Mateo 12, 38 al 41, que fueron los versículos que leímos al principio de la enseñanza. También hay un registro en Mateo 16, 1 al 4. Y el Señor también utiliza el libro de Jonás para enseñar en Lucas 11, 29 al 32. Nuestro Señor no simplemente hace mención de la historia del profeta como una alegoría para enseñar lecciones espirituales, sino que certifica y autentica el libro al citar estos eventos arraigados en la historia. De hecho, lanza un juicio en contra de los incrédulos en Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Y qué quería decir nuestro Señor? Quería indicarnos que los hombres de Nínive serán testigos físicos del juicio hacia los incrédulos, lo cual nos da a entender que el arrepentimiento de Nínive no fue meramente un simbolismo, sino un acto real y genuino de una nación histórica. John Gill dice al respecto de este versículo: los ninivitas no se levantarán como jueces de ellos, sino que más bien lo harán por medio de su ejemplo y sus prácticas, que se pondrán por encima y se observarán como un agravante de la culpa y la condena de los judíos o de los incrédulos. Así las vidas y las conversaciones de los santos condenan a los malvados ahora y lo harán en la posteridad. En tercera medida, este libro es una tipificación de Cristo. Según el diccionario teológico, un tipo es una sombra proyectada en las páginas de la historia del Antiguo Testamento por una verdad y cuya encarnación completa o antitipo se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento. Es decir, es una figura que representa una realidad espiritual que aún no está manifiesta, pero que ya está arraigada en el propósito y plan de Dios para su cumplimiento. Existen varios términos para referirse a este concepto. Esta palabra se traduce en Romanos 5:14 como figura y en 1 Corintios 10:6 como ejemplo. Otros términos relacionados son sombra en Colosenses 2:17 y señal en Mateo 12:39 que lo leímos. El libro de Jonás cumple con las características de un tipo, pues su narración está enraizada en la historia. La experiencia de Jonás es tan creíble como el acontecimiento trascendental que se anuncia en Mateo 12:40, donde leemos: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El episodio de la serpiente pertenece a la misma categoría histórica que el evento que prefigura gráficamente Juan 3:14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por otra parte,
El libro de Jonás nos enseña a Cristo y su obra. Al igual que los demás libros del Antiguo Testamento, los cuales se centran en Cristo, los eventos mencionados en Jonás son una sombra que encuentra significado completo solamente en Cristo. Recopilando lo que hemos visto al momento, primero revisamos algunos principios de interpretación aplicados al libro de Jonás. Posteriormente explicamos la naturaleza del libro. Y ahora vamos a un tercer punto, que es realizar una explicación corta acerca de la unicidad de este libro. En el versículo 4 del capítulo 3 de Jonás, por favor acompáñeme a leerlo, encontramos el contenido de la predicación de Jonás. Capítulo 3, versículo 4. Dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Si ustedes leen el resto del libro, no se menciona alguna otra predicación de parte de Jonás. Y es por lo cual lo hace singular con respecto a los demás libros proféticos del Antiguo Testamento. Si revisáramos un momento los profetas mayores y menores, veríamos el mensaje en los registros de las profecías hacia el pueblo de Israel. Vemos una narrativa envuelta en relación con pronunciamientos específicos. En otras palabras, el mensaje no se encuentra en la narración del libro, sino en las profecías específicas que fueron dadas por Dios a través de los profetas. Sin embargo, en el libro de Jonás se observa un registro de las actividades y tratos de Dios con el profeta, dando a entender que el mensaje se encuentra en el relato de lo que hizo el profeta y lo que Dios trató en él, más que en la profecía misma. En otras palabras, Jonás en sí mismo se convirtió en el mensaje de Dios para Israel. Su historia, su arrepentimiento, su soberbia, su llamado, su desobediencia y otras cosas más se transforman en el mensaje del libro, es decir, la vida de Jonás es la lección de este libro. Al principio de esta enseñanza les comentaba la necesidad de acercarnos a las Escrituras correctamente. Nos acercamos al libro de Jonás con la preconcepción de un mal aprendizaje durante nuestra vida y no podemos ver este tipo de singularidades del libro. Personalmente yo no lo había visto. Las personas leen su Biblia sin el correcto entendimiento del contexto, de la historia, etc. Y es necesario que desde nuestros púlpitos continuemos con el arduo trabajo de derribar estas barreras prejuzgadas que las personas tienen en su mente sobre la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Señalamos que este libro es útil para enseñarnos, estudiamos su esencia y conocimos su singularidad con respecto a los demás libros proféticos. Ahora vamos a pasar a un último punto, y es acerca de los propósitos del libro. Vamos a ver dos propósitos por los cuales fue escrito este libro. Un primer propósito es un propósito didáctico, es decir, este libro es un instructivo moral. Parte de la enseñanza esencial de la Escritura estaba en instruir al pueblo de Israel sobre la amplitud del corazón del Señor para salvar a otras naciones. El Señor quería dar a conocer a este pueblo orgulloso acerca de su misericordia que se extiende más allá de los límites de dicha nación. Y dije pueblo orgulloso con base en la actitud que asume el profeta Jonás en Jonás 1:1 al 3. Acompáñenme a leerlo. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis,
y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es una actitud de desprecio a la misericordia del Señor sobre otras naciones. Pues como profeta no fue enviado a Judá o Israel, sino a una ciudad idólatra y pagana como Nínive. Y si revisamos más adelante en el capítulo 4, observamos nuevamente esta posición de desaprobación por la misericordia del Señor sobre este pueblo gentil. Juan Calvino comenta sobre esto diciendo: Jonás pudo haber sido enviado a Nínive para que el Señor, cansado de la obstinación de su propio pueblo, diera un ejemplo de piadosa docilidad por parte de una nación pagana e incircuncisa, a fin de hacer más inexcusables a los israelitas. Hacían una profesión de verdadera religión, se jactaban de ser un pueblo santo. La circuncisión era también para ellos un símbolo y una prenda de la alianza de Dios. Sin embargo, despreciaban a todos los profetas, de modo que su enseñanza entre ellos era totalmente inútil. Desde el versículo 1 del primer capítulo hasta el final del capítulo 4, el Señor nos muestra su buena voluntad para salvar a todas las naciones. Leemos en Jonás 4:11: Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La gracia de Dios no estaba limitada al pueblo de Israel, y hoy podemos afirmar con un amén a esta buena voluntad. ¿De acuerdo? ¿No somos, pues, nosotros pueblo ajeno a Israel, hermanos, amigos? Quizás tengamos de judíos la punta de uno de nuestros cabellos y eso. Gloria a Dios, pues, porque fuimos elegidos como los ninivitas, como un pueblo que halló gracia del Señor en algún momento de la historia. Cuidemos nuestro corazón de no rechazar la misericordia del Señor hacia las demás naciones o hacia otras personas, a las cuales desafortunadamente muchas veces lanzamos prejuicios por su aspecto o atuendo. En segunda medida, este libro tiene un fin o un propósito profético. Y es que nos señala de forma inmediata a la grandiosa obra que Cristo realizó posteriormente por su pueblo. Nos muestra que por medio de la muerte y resurrección, la misericordia y gracia de Dios son llevados a los gentiles. El libro de Jonás se convierte en una maravillosa prefiguración de estas verdades. ¿Cómo, siendo tan miserables, nosotros somos objeto de tan grande gloria y luz? Porque se cumplió la señal del profeta Jonás en nuestro Señor Jesucristo. Habiendo él entrado en la prueba de la muerte y habiendo pasado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como leímos en Mateo. Este es el fin profético del libro, que Jonás vino a través de esa dura prueba de salir sano y salvo, después de estar 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, como si se le contara entre los muertos, para posteriormente predicar la misericordia de Dios a Nínive. Y he aquí, hermanos, a uno mayor que Jonás, a Jesús, que vino a través de esa prueba de muerte y resurrección, y a través de sus siervos, predica paz para con Dios, por medio de su preciosa sangre, a toda lengua y nación. Como lo expresa Matthew Henry: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y luego salió sano y salvo, así Cristo estuvo ese tiempo en la tumba, y luego resucitó. El sepulcro fue para Cristo como el vientre del pez lo fue para Jonás. Allí fue arrojado como rescate por las vidas que estaban a punto de perderse en una tormenta. Allí estuvo, como en el vientre del infierno, y parecía estar arrojado de la vista de Dios. Permaneció en la tumba tanto tiempo como Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches.
Permítame realizar algunas aplicaciones de lo que hemos visto sobre este libro. Y quiero dirigir primeramente a mi amada iglesia. La palabra de Dios siempre será un motivo de murmuración y burla de parte de los pecadores. Vemos la respuesta de una humanidad caída, partiendo de cuadros famosos de Jonás y el gran pez, hasta notas científicas que se mofan del testimonio de Dios y sus milagros. Y aunque reconocemos los esfuerzos de muchos cristianos en dar razón de su fe, como se leen en ciertos comentarios bíblicos, también es un hecho de que, como dice Mateo 15:18, las generaciones se seguirán levantando en contra de Cristo y de su palabra. Como padres de familia estamos en la obligación para con el Señor de indagar, estudiar y escudriñar la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos a no temblar delante de los hombres y sus argumentos. Nuestros hijos están constantemente atacados por los distintos medios para alejarlos de Dios. Y es nuestro deber el vigilar sus corazones e infundirles el temor del Señor en sus vidas para que no sean tambaleados por los dardos de Satanás y este mundo esclavizado. Jóvenes, las escuelas y las universidades están atestadas de mentes que se levantan en cada generación aborreciendo más y más al Señor y a su evangelio. Y desafortunadamente, el evangelio predicado hoy en día en las iglesias está levantando una generación de hombres y mujeres incapaces de defender la fe que dicen profesar. ¿No es acaso Dios todopoderoso para nosotros, hermanos? ¿No creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué dudamos pues de estas cosas? Como dice A.W. Tozer, si Dios dijo que Jonás fue tragado por un pez, entonces el pez se tragó a Jonás, y no necesitamos un científico para medir el gaznate de dicho pez. Es por esto, hermanos, que debemos fortalecernos en el espíritu para continuar con esta ardua labor que tenemos delante de nosotros. Por otra parte, también les animo, y me animo a mí mismo también, a seguir obedeciendo la palabra de Dios y a mantenernos fieles en ese compromiso de promulgar las verdades del Evangelio. Esta es sin duda una generación perversa que seguirá pidiendo señales, como en los tiempos de nuestro Señor, y nuestra actitud debería ser de compasión por ellos. Y a pesar de que estamos en la obligación de conocer la doctrina y profundizar hasta donde el Señor nos permita, también debo decir que hay un peligro de sumergirnos en estas discusiones y terminar abandonando nuestra carrera principal, que es la que dice 1 Corintios 2:2, la de no saber entre nosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Sigamos el ejemplo de Jonás, un hombre que no entró en detalles sobre el milagro dentro del vientre del gran pez, ni tampoco sobre doctrinas complejas acerca de la soberanía de Dios, sino que se dice de él, como leíamos, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Al final de cuentas, hermanos, los incrédulos no luchan con los hallazgos de seres gigantes que puedan tragarse a un hombre. Más bien ellos luchan directamente con la resurrección de Cristo, con el hecho de que un Dios eterno se haya hecho hombre para morir, luchan con la misericordia y la gracia de Dios, luchan con su justicia propia, luchan contra la depravación total. Contra eso es lo que luchan los hombres hoy. Ayer en la noche leía una noticia sobre un niño genio de 11 años que se quiere levantar para hacernos inmortales. ¿Ya? Contra eso es lo que luchamos hoy, hermanos. Ese tipo de pensamientos. Él no se levanta para arreglar nuestro brazo, sino se levanta contra Dios. Se levanta contra Romanos 6, que dice que la paga del pecado es la muerte. La inmortalidad, ¿contra qué se levanta? Contra eso.
¿Ya? Levantémonos pues, hermanos, en contra de estas corrientes y sigamos predicando la misericordia del Señor para con los pecadores. Quiero ahora dirigirme a usted, querido amigo, que nos ha venido frecuentando, que ha venido escuchando la exposición de la Escritura desde este púlpito. Quiero decirle cuánto anhela Dios mostrar misericordias a usted, pecador. Cuánta gracia de Cristo desea Él derramar en su vida. Pero por su corazón incrédulo no vienen arrepentimiento y fe delante de Él. Oh amigo, ¿cuántas señales se le ha mostrado desde este púlpito acerca de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor? ¿Cuántas veces se han levantado en este lugar los diferentes Jonás de nuestra generación para testificar en contra de sus pecados? ¿Cuántos llamados domingo tras domingo se han transmitido a sus oídos desde esta iglesia? Pero usted sigue despreciando al Señor y sus bondades. ¿Qué otras señales quieren ver, generación malvada? ¿Qué otros testigos, además de Adán, Abraham, Moisés, Pablo y todos los discípulos de Cristo desea escuchar para creer en el Evangelio, en Jesucristo? Los judíos no tuvieron a un profeta en medio de ellos, tuvieron al profeta, designado por Dios para proclamar su salvación, y aún así no creyeron. Y a ustedes se les ha mostrado lo que estaba oculto para ellos, cosas que Jonás quiso escuchar, y aún así ustedes no creen. ¿Qué espera entonces, pecador no arrepentido? ¿Que pase esta enfermedad que nos afrenta hoy? ¿Que se levante un presidente para solucionar sus problemas y así tener tiempo para Cristo? ¿Qué espera? Ciertamente, si no se arrepiente, todas estas señales que ha escuchado cada día del Señor serán sobre usted como un martillo divino cuando se encuentre delante de Él y lamente no haber creído al mensaje del Evangelio. Sea pronto, amigo, para entender lo que está escuchando. Cuánto anhelo que su actitud sea como la de los ninivitas, hombres y mujeres pecadores como usted y como yo, que atendieron al llamado de Jonás y se arrepintieron en un instante. Vea a Cristo, no lo desprecie. Mire su cruz, su sufrimiento, su obediencia y aférrese a Él y no lo suelte jamás. Así como el apóstol Pedro, cuando se estaba hundiendo en medio del mar por su incredulidad, él dice desesperadamente: Señor, sálvame. Y dice la Biblia que se asió de Cristo, que se agarró encontrando consuelo y paz en medio de la tormenta de sus pecados. Pecador, Cristo salva aún en medio de la peor de las incredulidades. Cristo está dispuesto a salvar a los pecadores como usted y como yo. ¿Qué dice Ezequiel 18:23? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Apártese pues de sus caminos, amigo, de sus pecados, y busque en obediencia a aquel quien puede hacerlo caminar en justicia y santidad. Espero pues, amados, que por medio de esta enseñanza no hayamos satisfecho nuestra curiosidad sobre este libro, sino que como los hombres de Berea, roguemos al Señor por un espíritu inquisitivo, estudioso, preocupado por lo que nos enseñan, para, como dice la Biblia, ver si estas cosas son así. Oremos.